con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el programa donde se analiza la actualidad noticiosa aquí en Washington con los mejores analistas del momento aquí en la capital estadounidense. Soy José Díaz Briceño en ausencia de Gustavo Alegret, el titular de este programa. Tenemos hoy aquí para discutir los temas a María Peña, periodista con Telemundo Digital, la plataforma en línea de Telemundo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a los dos. Y también a Rafael Bernal, periodista mexicano de The Hill. Bienvenido aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Y empezamos rápido porque el tema de la masacre que ocurrió en los límites de los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua en contra de una familia de un grupo mormón que reside en el área ha causado consternación y en sí mismo es un hecho drásticamente lamentable. Son 6 niños, 3 mujeres y otros que resultaron muertos, y otros que resultaron heridos y algunos que todavía están en recuperación. Hay que decir también que esto causó muchísimas repercusiones de este lado de la frontera porque esta comunidad es binacional en el sentido que tienen ambas ciudadanías mexicana y estadounidense. Ayer mismo el presidente Trump en una serie de tweets más bien, se refirió a una ayuda que Estados Unidos pudiera prestar a México en la forma de un ejército que fuera contra el ejército de lo que él presume son los cárteles del narcotráfico que están atrás de esta masacre. Hasta el momento las investigaciones apenas van empezando y todavía no se puede determinar exactamente si fueron los cárteles ni por qué ocurrió exactamente esta masacre. Y sin embargo, María, es un tema que en sí mismo, primero hablemos de lo que ocurre, sí, las características del hecho, después más tarde hablaremos sobre la reacción del presidente Trump, pero ¿qué te dice a ti que en un punto del Estado mexicano, un territorio mexicano, pueda ocurrir una masacre de este tamaño, donde 3 camionetas básicamente son el blanco de un crimen tan atroz que en algunos casos incluyó hasta quemar los cuerpos? Es tremendo y yo creo que no debe sorprender a nadie porque si vemos lo que ha ocurrido en México a través de las décadas en esta guerra contra las drogas, todas las estrategias que se han intentado y que han fracasado, pues tenemos el caso del pozolero, por ejemplo, cuya única tarea dentro de todo el andamiaje del narcotráfico era deshacerse de los cuerpos y meterlos en ácido para que desaparecieran las pruebas. Pues este ataque, con todo y lo lamentable que es, pues no le debe sorprender a nadie. La pregunta del millón que se tiene que hacer la gente es ¿hasta cuándo? ¿Cuántos muertos hacen falta para que la gente hable con seriedad en ambos lados de la frontera sobre cómo combatir a los narcotraficantes? Porque está clarísimo que superan en armas, en poder y en control en algunos casos a las autoridades federales. Es lamentable y yo creo que vamos a ver lamentablemente más de estos casos. Es decir, vemos que la guerra contra las drogas en Estados Unidos ha sido un fracaso. Comenzó con la administración de Richard Nixon. Recuerdo muy bien porque yo ya estaba en este país cuando Nancy Reagan, la entonces primera dama en los 1980, salió con el eslogan de simplemente di no a las drogas. Y sabemos nosotros, porque lo indican los estudios, que la drogadicción no es un tema simple. Requiere de muchas piezas en este ajedrez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en definitiva con la guerra contra las drogas? Se ataca solo la oferta y no la demanda, que es el reclamo perenne de México. Tenemos una guerra de drogas que ha costado mucho dinero, ha causado muchas muertes. En el caso de México, el sexenio de Felipe Calderón dejó más de 120,000 muertes. Y ha llenado las cárceles en Estados Unidos, incluso personas por infracciones menores. Es decir, ha sido un fracaso. Las nuevas estrategias pues están tratando de atender el problema de la drogadicción. Tenemos que el año pasado hubo más de 68,000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, que es apenas una reducción del 5% respecto a 2017. En definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que las escenas de horror que estamos viendo en México, los problemas de muertes de sobredosis en Estados Unidos van a seguir siendo un hecho diario mientras no se ataque de raíz el problema de por qué hay drogas
en el mercado. La pregunta que yo tengo, Rafa, tú eres mexicano, pero ¿es correcto pensar que únicamente el tema de las drogas es lo que origina la violencia en México? Porque tenemos otras zonas del país como Puebla, Hidalgo, donde justamente el robo de combustible es el generador de la violencia. Exactamente, ¿qué ocurrió en los límites de Sonora y Chihuahua? ¿Y por qué estamos donde estamos? Bueno, todavía no sabemos qué ocurrió fuera de la parte trágica. Sabemos el lado de las víctimas que existen. Este incidente le da una perspectiva internacional a la violencia que ya existe en México. Sí. Okay. Lo dices bien, decir que no es solamente un problema de drogas. En Puebla tienes el problema de huachicol. En el sur del país, desde que se está registrada la historia, desde que cayó el Imperio Maya, digamos, ha habido un problema de violencia laboral gravísima. Situaciones de casi esclavitud, donde también hay cantidades de muertos de este tamaño. ¿Qué es diferente en este caso? En este caso, generalmente los ciudadanos americanos habían tenido, digamos, habían sido separados de la violencia. Un bajo perfil, sí. Y un poco a propósito, no solo el narcotráfico, el crimen organizado, por decirlo como ellos lo ven, no ataques a un gringo. Es como ellos lo ven. ¿Por qué? Porque te meten en esos problemas. El gobierno de Estados Unidos empieza a hablar en términos intervencionistas, que bueno, eso no le conviene a nadie en México. ¿Qué hay detrás de este ataque? Preocupa mucho. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Durazo, estaba haciendo alusión a que puede haber sido un grupo que fue a un error, que no sabemos cómo lo sabe él, o cómo llega a esa conclusión. Es preocupante que llegue a esa conclusión sin decir cómo. Exacto. Y ve que puede haber sido un grupo coaligado al cártel de Sinaloa que opera en esa parte del país. Ambas cosas, bueno, las tres cosas preocupan. Un gobierno de Estados Unidos con más propensidad hacia el intervencionismo, sobre todo en México y en la zona de la frontera, que menos propensidad hacia el intervencionismo en el resto del mundo, curiosamente. La respuesta del gobierno federal mexicano ha dejado muchas dudas y la oposición en México y los rumores en México están alimentando algunas teorías de la conspiración, y alguna de ellas va a tener que ser cierta porque efectivamente este incidente, como todos, pues, tiene una causal y tiene consecuencias. Sí. El tema de la comunidad Levarón, que es un grupo mormón que se escindió de la iglesia a principios del siglo XX y que se estableció en el norte de México, tiene una historia pues larga, incluyendo el que ya hace 10 años miembros de esa familia sufrieron en carne propia estar en medio de esta guerra de crimen organizado. Se les básicamente atacó a uno de sus miembros, fue asesinado Eric Levarón en 2009. De ahí uno de los hermanos de la familia, Julián Levarón, se convirtió en un activista a favor de los derechos de las víctimas y en contra del crimen, pero ahora estamos de vuelta en esta situación donde una comunidad también aliada a esa familia Levarón en el estado de Sonora sufre esta violencia. María, el tuit del presidente Trump para muchos en México fue considerado pues algo demasiado exagerado, pensar que tropas estadounidenses puedan llegar. El propio presidente López Obrador aseguró que no era un tema que estaba sobre la mesa, dijo que puede haber cooperación, no se sabe exactamente cómo. Pero, ¿qué te dice exactamente que el presidente Trump regrese este tono sobre usar al ejército en territorio mexicano? Bueno, fíjate, si le queremos dar el beneficio de la duda al presidente Trump, que como está el clima político en Estados Unidos, la mitad de la población no se lo quiere dar, pero digamos que él fue una oferta genuina, porque el contexto es el siguiente: en las últimas semanas y desde que el gobierno mexicano se prestó a la estrategia contra la inmigración ilegal, desplegando a 25,000 guardias, miembros de la Guardia Nacional para frenar el paso de centroamericanos, si tú notas, casi todos los tuits del presidente Trump han sido halagüeños, han sido de elogios al presidente López Obrador. De repente son buenos amigos, son cuates. Entonces, en ese contexto, que él ofrezca ayuda para combatir al narcotráfico, a los carteles, pues no sorprende, porque supongo que los asesores le están diciendo a Trump que hay que poner mano dura contra los carteles. Se les olvida mencionar que ya hubo mano dura, como decíamos anteriormente, y no funcionó.
el sexenio de Calderón lamentablemente pasa a la historia como ser un sexenio de la muerte porque hubo más de 120,000 muertes a causa de la violencia derivada de esta lucha contra los narcotraficantes. Y aquí estamos con otros incidentes lamentables. El presidente López Obrador quiere intentar una nueva estrategia de abrazos y no balazos, creyendo que así va a poder apaciguar o aplacar la violencia de los narcos. Está por verse si eso va a rendir frutos, pero por ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario. Así es que se tiene que poner en contexto la oferta de Trump de que juntos, según él, juntos podemos vencer el narcotráfico y tiene que ser con mano dura. O sea, tú no vas a una guerra armado con un machete cuando el enemigo va con metralletas, ¿no? Entonces, pero yo, como decía anteriormente, yo dudo que esa estrategia vaya a surtir el efecto deseado. La posición del presidente, ¿es algo fuegos de artificio o es algo genuino que buscaba enviar algún tipo de escuadrón a México para ayudar en esto? Meterse en la cabeza de Trump creo que ha sido de las cosas más imposibles. Los últimos 4 años ha sido imposible. No sabemos si es genuino, pero ya hay otros republicanos saliendo a decir lo mismo. Lo que sí sabemos es un desastre para López Obrador. Es un desastre de relaciones exteriores y viene de lo que decía María. Cuando Trump quiso que López Obrador usara la Guardia Nacional como guardia fronteriza, sacó los aranceles y López Obrador no le quedó de otra. Y digo, correcto, no tenía muchas opciones. La usó la Guardia Nacional como Trump le pidió. ¿Qué quiere decir en este momento? Que Trump tiene a López Obrador bajo su yugo. López Obrador no tiene una pieza de ventaja, sí. No tiene habilidad de maniobra, no tiene capacidad de acción, tiene que hacer lo que le diga Estados Unidos, y si Estados Unidos mañana le dice que la solución es una intervención, es un desastre absoluto, porque eso en la política mexicana es completamente inaceptable. Claro. Simplemente por razones históricas no se puede dar, y entonces ya se empieza a hablar de qué pasa si López Obrador rompe con Trump, si esa es su única opción. Y la verdad es que, bueno, decías que el sexenio es sangre de Felipe Calderón, y ciertamente la política de perseguir una guerra de Felipe Calderón la guerra contra las drogas ha sido una exportación de la violencia que se pudo haber dado en Estados Unidos, y qué bueno que no se dio, francamente, pero la han exportado a México y Colombia y algunos otros países de la región. Pero es que, Rafa, el problema sigue siendo que se enfoca demasiado en la oferta y no en la demanda. Los mexicanos siempre le han reclamado a los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, oigan, si ustedes no ponen freno a la demanda, siempre van a haber narcos que estén suministrando las drogas. Pero hay una postura de conservadurismo social en Latinoamérica que también ha querido luchar en contra de las drogas. Correcta o erróneamente, bueno, parece ser que erróneamente, dados todos los muertos, pero una cosa que decir del sexenio de López Obrador: si con 120,000 muertos los 6 años de Calderón fue el sexenio de la muerte, con 40,000 en su primer año, va bastante peor de ¿Qué calificativo le pondremos, no? Pero es que, imagínate, y el otro reclamo, que es un factor del que muy pocos hablan, el otro reclamo de México a Estados Unidos es, oigan, bajémosle a la violencia quitando los suministros de armas que fluyen de sur a norte. ¿Dónde está la respuesta de Estados Unidos? ¿Dónde ha estado? Cero. El tema también hay que decir que, según especialistas como los del International Crisis Group, han dicho que el verdadero motor de la violencia interna en México es la propia impunidad, considerando que los crímenes, incluso como estos tan graves, llegan muy poco a sentencias de jueces y a que los responsables queden tras las rejas. Muchos creen que exactamente la impunidad está detrás de la mayor parte de la violencia, más allá de los temas de drogas, los temas de robo de combustible, los temas de secuestro y otros. Y sin embargo, hay que decir que esta situación del asesinato de estas familias llega solo 2 semanas después de que una ciudad principal en México, Culiacán, fue tomada por el cártel de Sinaloa después de un operativo fallido para capturar al hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. María, exactamente, el tema no va a dejar los aparadores, las noticias en Estados Unidos, porque es un tema de control de territorio, pero que tiene ramificaciones al otro lado de la frontera. Definitivamente, y es lo que hemos venido diciendo ahora en este foro. El problema es muy complejo, tiene muchas piezas en movimiento simultáneos, y yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta integral, exhaustiva,
que no la ha habido hasta ahora. Ya hemos probado la respuesta militar, no ha funcionado. Ahora se trata de darle más enfoque a la drogadicción, por lo menos de este lado de la frontera, pero la demanda sigue ahí. O sea, es un negocio multimillonario como cualquier otro negocio. Si hay demanda, habrá oferta. Sí, entonces yo creo que lamentablemente esto es un titular que va a cambiar de apellido, va a cambiar de familia, va a cambiar de escenario, pero la raíz va a seguir siendo, va a seguir hasta ahí. Entonces, hasta que no se encuentre un herbicida contundente, va a seguir la raíz. Ha habido muchos cuestionamientos por parte del Departamento de Estado de que no tienen en papel una estrategia concreta del presidente Trump, el presidente López Obrador para colaborar con México. Llegamos ya casi un año de que López Obrador haya tomado el control del país el 1 de diciembre del año pasado. ¿Exactamente es un punto de inflexión para la cooperación entre México y Estados Unidos en tema antidrogas lo que está ocurriendo ahora? Francamente, es un momento en que el liderazgo de ambos países está lleno de amateurs en este tema, gente que no conoce de la relación internacional, que la gente que sí conoce de esta relación bilateral que es complicadísima. Muchos han salido de ambos gobiernos, muchos han sido sacados a patadas. En el tema mexicano, tú lo decías, el tema de la impunidad, importantísimos. Parte de esta estrategia de la guerra en contra del narco, obviamente había una inversión en los juzgados mexicanos, por decirlo de manera sencilla, y en cómo se hace la procuración de justicia. Esa inversión empezó un poco debilitada a favor de la inversión en temas militares y en temas de tener policías con mejores armas. En el sexenio de Peña Nieto hubo mucha corrupción y hubo, digamos, se le dio paso lento, si uno quiere ser un poco cínico, para encubrir a la corrupción de varios gobernadores en la órbita de Peña Nieto, y eso dañó el avance de la reforma de Procuración de Justicia, y en el sexenio de López Obrador simplemente no se le ha dado avance. Y el tema del fiscal, no nos vamos a meter en eso, pero el tema, ni Peña Nieto ni López Obrador quisieron seguir la ley de meter un fiscal realmente independiente, y eso ha dañado a este sistema de Procuración de Justicia a un punto que podemos pensar que tal vez sea peor que el anterior, que no funcionaba. El anterior, donde se creó todo este sistema de corrupción y lo decimos bien, el tema no es solo de drogas, porque la liberalización de las drogas en Estados Unidos lo ha demostrado. Tema de crimen organizado, ninguno de los dos gobiernos, al menos en sus muy altas esferas de mando, tiene capacidad para lidiar con el tema, y no tienen capacidad para coordinarse de la manera que se habían coordinado por décadas. Pero fíjate, en defensa de lo que se ha logrado o lo que se está haciendo, tú le hablas a cualquier fuente de la administración de la DEA, por ejemplo, y te dicen que la colaboración con México es magnífica, que siempre ha estado la colaboración entre los dos países, intercambio de datos de inteligencia, cooperación para arrestar a los narcotraficantes, especialmente a los peces gordos. Pero claro, la idea es, hay colaboración, es buena, pero no es suficiente. Y lo lamentable de eso también es que, pese a toda esa colaboración que existe y que ha existido a través de diferentes administraciones, da la impresión ahora mismo de que México es tierra de nadie, y eso no le puede beneficiar a López Obrador. Con todo respeto a sus mandos medios, que por muchos años dijeron eso, y por muchos años fue cierto, la colaboración, los mandos medios investigativa en términos de procuración de justicia era muy, muy buena, y es lo que hizo funcionar la relación a través de los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Esa colaboración, en parte por cosas que han sucedido en Washington y en parte por cosas que han sucedido en México, ya no tiene las líneas de comunicación tan abiertas como las tenía antes. Te siguen diciendo que es buenísima, pero pues eso ya es nada más porque están acostumbrados. Es un muy buen punto el que toca Rafael. También, María, exactamente qué colaboración hay exactamente entre México y Estados Unidos. ¿Están rotos los canales? Es un tema que seguirá en el ojo público. Lo que está también sobre la mesa es si la estrategia de, como dice María, abrazos y no balazos, llegó para quedarse o tiende a desaparecer. Yo creo que van a tener que adaptarse, así como los narcos se adaptan, el gobierno tiene que adaptar su estrategia. Por el momento tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con Club de Prensa.
Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa y ahora abordaremos el tema que está más comentado en los cafés políticos aquí en Washington, el tema sobre el proceso hacia un juicio político del presidente Donald Trump. Una vez más, una vuelta en la tuerca justamente para apretar hacia este juicio político con la publicación de las transcripciones de los testimonios de diversos testigos que pasaron durante octubre por septiembre frente al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. Ayer conocimos el testimonio de Gordon Sondland, quien es el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, un empresario hotelero que fue una pieza clave en esta diplomacia de doble vía para presionar al país de Ucrania en investigar a los rivales políticos, presuntamente, como dicen los demócratas, a favor del presidente Donald Trump. Ayer Gordon Sondland presentó un adendum al testimonio que ya había presentado en octubre, asegurando una cosa simple, diciendo, por cierto, recordé, sí hubo un condicionamiento de la ayuda militar a Ucrania a condición justamente de hacer un pronunciamiento de que se iba a investigar la supuesta corrupción de la familia Biden en asuntos de Ucrania y para dañar directamente al presidente Trump en la elección de 2016. Esto en principio no está aprobado y sin embargo este testimonio de Sondland, tú lo sigues muy de cerca, Rafael, ahí en el Capitolio, sí realmente refuerza lo que ya hemos escuchado, claro, tanto de la versión del llamado informante anónimo y también de los propios Bill Taylor y otros diplomáticos que le antecedieron. ¿Qué tan determinante es esta tuerca ahora? Bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que estás en el cafecito platicando un tema y acabas, pagas la cuenta, te vas yendo y de repente regresas, oye, se me olvidó lo más importante. Podría verse así, y así es como lo está pintando, hablando un poco yo no me acordaba porque había sido una conversación un poco no fuera de lo oficial, pero simplemente, o sea, no es que cambie realmente la conversación, porque simplemente confirma lo que dijo el whistleblower, ¿cómo le decimos? Informante anónimo. El informante, lo que dijo el informante, o sea, confirma que esta narrativa existe, que el comportamiento se dio, que es lo que se ha creído desde el principio, pero no te dice nada sobre el valor del comportamiento, sobre su, digamos, nivel delictivo o no nivel delictivo. Por lo tanto, no te dice mucho si es más causal para remoción del presidente o si va a cambiar las opiniones de muchos republicanos. Sin embargo, sí confirma que se dio que la administración Trump, de manera organizada, no solo en esta conversación, no fue un resbalón de Trump que lo dijo mal en la conversación. Esa defensa, el único que sí se pierde que se pierde con todos estos pedazos de evidencia. De manera organizada pidió información sobre los Biden a Ucrania a cambio de mantener la ayuda militar que Ucrania necesita ante el invasor ruso. Sí, es muy importante porque el propio testimonio de Sondland no solo habla sobre este condicionamiento de la ayuda, sino habla también de una molestia al interior del propio gabinete del presidente Trump sobre la labor que jugaba el abogado personal del presidente Rudy Giuliani en esta diplomacia paralela. Se habla de un episodio justamente en estos testimonios de que el propio secretario de Estado Mike Pompeo alzó las cejas cuando le platicó el propio embajador Sondland sobre exactamente lo que estaba solicitando el abogado personal del presidente. Esta declaración pública del presidente ucraniano asegurando que se iba a investigar a esta firma en la que participaba el hijo del vicepresidente Biden, Burisma, y sobre las conexiones que pudiera tener con la elección de 2016 y el esfuerzo por descarrilar a Trump. Es realmente, en otras situaciones, María, un testimonio así hubiera sido básicamente algo que explotaría en la cara de muchos, haciendo ver que sí había algún tipo de condicionamiento y pues quid pro quo para beneficiar políticamente al presidente Trump. ¿Por qué ahora pareciera que estamos ya reducidos a las posiciones partidistas y que nada cambia? Bueno, el problema es que tenemos que ver el contexto del clima político que hay en Washington. Desde el momento que el presidente Trump le pide a los republicanos en el Senado a que obvien toda evidencia que salga de estos testimonios y que lo defiendan a rajatabla, sin importar la evidencia que eventualmente resulte,
pues estamos viendo que ahí de entrada ya es un proceso partidista. Recordemos cómo hemos llegado hasta acá. El presidente y sus aliados republicanos han dicho que esto es una cacería de brujas, que se lo están inventando porque quieren revertir los resultados del 2016, que le dieron la victoria. Entonces dijeron que era un proceso amañado, en secreto, etcétera, etcétera, cosa que la realidad no sustenta, porque los republicanos han estado participando en todas estas reuniones a puerta cerrada y ahora cuando empiecen las audiencias públicas. Estamos viendo un patrón muy claro desde la Casa Blanca. El presidente Trump está tratando de desacreditar a los testigos. No me acuerdo si fue Pompeo el que dijo que, o creo que fue uno de los senadores republicanos, que no van a estar haciéndole caso a un simple burócrata. Disculpen, pero Sondland no es un simple burócrata, es un embajador designado por la administración Trump y que antes de eso, como empresario, dio más de $1 millón en donaciones para la campaña de Trump. Para Así la que toma no, de posesión para de la toma de presidencia. posesión de Trump, con lo cual no se le puede acusar de estar trabajando del lado de los demócratas. Yo creo que aquí lo que conviene, obviamente, bajo las reglas, bajo lo que dicta la Constitución, es que se deje andar este proceso, que las pruebas lleven hasta donde lleven, y si hay pruebas para justificar un juicio político, ya se sabrá. Nancy Pelosi, la líder de la presidenta de la Cámara de Representantes, tendrá que decidir si eventualmente formulan estos cargos formales contra el presidente para su posible destitución mediante un juicio político. De acuerdo con una encuesta del diario de USA Today, 40% de los estadounidenses, la mayor parte de ellos republicanos, creen que sí es una cacería de brujas en contra del presidente Trump. ¿Serán las audiencias públicas que vienen programadas tan pronto como la próxima semana por parte del Comité de Inteligencia algo que pudiera cambiar la opinión de los estadounidenses, o ya las posiciones están muy fijas, como dice María? Bueno, de hecho hay un punto muy importante en lo que está diciendo María, que de hecho no me había dado cuenta, pero es muy diferente la reacción de personajes como Sondland, que es trumpista, ciertamente. Sí. Él es un designado político como embajador. Su lealtad a Trump nunca ha estado en cuestión. Cuando varios políticos electos republicanos, cuando Trump empezó, pues no estaban tan convencidos. Las reacciones han sido muy diferentes. Los burócratas, no simples burócratas, pero sí son burócratas, que participaron en los hechos, están cooperando más con los demócratas que los republicanos, que sienten que su futuro político está ligado a Trump. Son dos posiciones muy diferentes. Y unos porque sienten que pues, están arriesgando el pellejo, francamente. ¿No? Hay una serie de situaciones que los podría terminar en la cárcel. No quiere decir que haya cometido algún delito. Y recordemos que los testimonios son bajo juramento, y si tú mientes es perjurio, y eso es punible. O sea, tienen que tener en cuenta que todo lo que están diciendo es bajo juramento. Pero Rafael, no me has contestado. 40% de los estadounidenses creen que esto es una cacería de brujas, de acuerdo con USA Today. Y eso ¿se pueden cambiar estas opiniones sí, más allá de lo que hablemos en Washington? Digo, si nos recordamos a la era Nixon, las opiniones cambiaron muy rápido. Fue casi de la noche a la mañana. Nixon dio un tropiezo que no gustó y la opinión pública cambió y la opinión de los senadores republicanos cambió y se fue a la renuncia. Esto sucedió en espacio de una semana, más o menos. Se puede cambiar, no es probable que cambie sustancialmente porque la base de Trump es muy leal. Fiel, pero ya estás hablando que, por ejemplo, que se reduzca un 30% de los estadounidenses que apoyen al presidente. Que es la situación, lo mejor que le puede suceder a los demócratas, ¿no? Obviamente. Lo peor que le puede suceder a los demócratas es que no se mueva la aguja o que la gente vea estas audiencias y no entiendan, sea demasiado complicado y digan, ¿qué es esto? ¿De qué lo están acusando? Pura política, ¿no entiendo? Sí. Va y nos vamos a las elecciones, y vamos a las elecciones con este proceso desacreditado. Eso es el peor escenario para los demócratas y el mejor para el presidente. ¿Se puede? Sí, no va a cambiar por completo, no va a ser un 100%, sí. Un 100% de los Estados Unidos no va a estar de acuerdo en absolutamente nada hoy en día. Está demasiado dividido el Pero país. es que además si tú fueras Nancy Pelosi, ¿cuál sería la oración, el lema, el eslogan que presentarías durante estas audiencias para reafirmar que realmente tienen que llevar al presidente a un juicio político y que se convenzan los no convencidos de esto? Bueno, no soy Nancy Pelosi, pero ya estamos viendo cómo están delineando sus posiciones. O sea,
lo que tú decías, Rafa, para que los estadounidenses entiendan lo que está en juego y cuán grave es esto contra el presidente Trump, yo creo que Pelosi ha tratado de establecer una línea muy nítida, muy sencilla: abuso de poder. 3 palabritas: abuso de poder. Y eso va a depender, por supuesto, de todo lo que salga en todos los testimonios que todavía quedan por recibir. Entonces, yo creo que cualquier estadounidense, por muy analfabeto que sea o por muy educado que sea, entiende qué significa abuso de poder. Abuso de poder porque estás tomando ventaja de tu posición en la presidencia o incluso antes para sacar beneficio personal. ¿Beneficio personal cómo? En este caso, tratando de influir en las elecciones del 2020, porque claro, tú le sacas basura o cosas sucias a un rival político, pues influyes en la opinión pública y eso te beneficia a ti en las urnas. No se ha comprobado, está por verse si eso fue lo que verdaderamente sucedió, y yo creo que la estrategia de los demócratas es precisamente llegar a una línea muy nítida, muy sencilla, que todos puedan entender. Volviendo al caso del presidente Trump y su presidencia a través de Twitter, él está llevando su guerra contra este juicio político ante la opinión pública. Vemos que todos los días, casi sin excepción, todos los días él manda un tuit diciendo que esto es una cacería de brujas, que los demócratas incluso quieren deshacer los resultados del 2016. Y cabe recordar ahí y corregir que esto no es sobre los resultados del 2016. Esto es evitar corrupción e influencia indebida de un gobierno extranjero en un proceso electoral como el que tenemos el próximo año. Un tema importante a recordar es que desde los 70s, cuando ocurrió la renuncia del presidente Nixon, el clima de medios en Estados Unidos ha cambiado drásticamente. Ya no son solo 3 cadenas de televisión las que dominan el panorama mediático. Los conservadores en Estados Unidos tienen sus propios canales de televisión donde las presentaciones del presidente Trump sobre exactamente lo que ocurrió, lo que presuntamente ocurrió, dominan los argumentos del presidente sobre esto como una conspiración en contra de él, se reafirman. Habrá que ver exactamente si estas audiencias logran romper esa fragmentación mediática. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos al Club de Prensa. Sí, y gracias por regresar aquí a Club de Prensa. El día de ayer hubo elecciones locales en distintos estados de Estados Unidos y el nombre de Regina Romero es un nombre ganador, dado que es la primera mujer y la primera latina en gobernar la ciudad de Tucson. Ella resultó electa ayer y es hija de inmigrantes mexicanos que trabajaban en el campo. Tucson es una ciudad en el sur de Arizona de alrededor de 500,000 de habitantes, la ciudad más liberal dentro del estado. Algunos la consideran una isla en un estado conservador y sin embargo es relevante dado que el último hispano que gobernó la ciudad fue en 1875, un señor que se apellidaba Ochoa, Esteban Ochoa, y que ocurrió justamente en un momento en el que Arizona todavía era territorio de Estados Unidos, no formalmente todavía Estado. Hay que decir que esta victoria representa un momento importante para la transformación política de ese Estado. Y María, tú la entrevistaste recientemente a Regina Romero. Sí. ¿Qué exactamente te dejó esa entrevista? Porque pareciera que estamos viendo una nueva estrella política surgir. Exactamente, yo creo que tiene mucho futuro en el Partido Demócrata, una mujer que nació en Yuma, estuvo trabajando hombro a hombro con sus padres que trabajaban en el sector agrícola en Arizona, haciendo la pizca, ¿no? Entonces ella conoce de primera mano las luchas de las familias trabajadoras migrantes. Ha tenido un corte obviamente muy progresista. La plataforma que ella trae es una Biblia del Partido Demócrata, ¿no? Mejor la creación de empleos, inversión en infraestructura, ayuda a los inmigrantes. Causó un poco de polémica porque ella no estuvo a favor de una propuesta que, por cierto, fue rechazada anoche en Tucson, que convertiría a Tucson en la primera y única ciudad santuario en el estado de Arizona. El argumento de ella es muy sencillo. Los republicanos que dominan la legislatura estatal
amenazaron con suprimir 130 millones de dólares al año a Tucson si se aprobaba esa medida. Entonces ella dice, no vale la pena arriesgar lo que tenemos, que además son fondos que se utilizan para apoyar a inmigrantes con o sin papeles. Tucson ya tiene un historial de dar la bienvenida a los inmigrantes, no es necesario codificarlo en una ley. Entonces ella causó un poco de polémica porque pese a todo su récord pro inmigrante, pues no estuvo de acuerdo con esa iniciativa. Pero no hay que decirlo y hay que enfatizarlo. La victoria de esta mujer es histórica porque no había es la primera mujer y la primera latina en ostentar el puesto de alcalde en Tucson, que es la segunda ciudad más grande de Arizona. Después de Phoenix. Después de Phoenix. Y es además epicentro de la lucha contra la inmigración ilegal. Ella sabe muy bien, la demografía de Arizona está cambiando. Tucson es 42 o casi 43% latino. Eso explica en parte cómo ganó. Además de que tuvo una buena campaña y no había ningún rival republicano. Se enfrentó a un independiente y a un candidato del Partido Verde. ¿Qué significa esto a nivel nacional? Significa muchas cosas. La tendencia a que ahora hay más mujeres latinas lanzándose a la política en Arizona, o incluso había otras candidatas latinas. Más candidatos latinos a nivel federal también. Lamentablemente en Virginia, Phil Hernández no logró ganar el escaño en la Asamblea Estatal de Virginia, pero la victoria de los demócratas en Virginia es súper significativa porque no lograban el control de ambas cámaras de la legislatura desde hace 26 años. El presidente Trump obviamente amaneció viendo todas estas malas noticias para él y su partido, porque apostaba porque los republicanos iban a arrasar en estas elecciones anoche y no fue así. Ahora, por ejemplo, Kentucky está en disputa la gobernación, el demócrata está liderando e incluso cantó victoria anoche. El gobernador republicano que buscaba la reelección no quiere aceptar la derrota. Pero eso es mal agüero para el presidente porque el lunes estuvo en Kentucky haciendo un mitin político o campaña a favor de Matt Bevin. Le fracasó y esto va a tener repercusiones para el próximo año porque es como una veleta, digo yo, es un barómetro de cómo van a estar las cosas para las elecciones del próximo año. Arizona, en los ojos de algunos, debido a su posición, la demografía, como bien explicaba María, podría convertirse en otro estado púrpura, ni republicano, ni demócrata, sino en medio, morado le llaman. Y que esté en juego siempre. Y justamente Kyrsten Sinema, una demócrata, ganó la senaduría en Arizona y eso sorprendió a muchos sobre exactamente cuál era el rumbo de ese estado. Rafael, brevemente, ¿a qué nos depara con estos triunfos demócratas lo que ocurre allí? Arizona es un estado que los demócratas, más que morado, lo quieren convertir en azul. Y tienen la experiencia de lo que hicieron en Nevada, que fue el único estado que realmente ganaron, le quitaron a los republicanos en 2016, mantuvieron esa fuerza en el 2018. En el 18 ganó Sinema esta elección en Arizona. Las dos alcaldesas de las dos ciudades más grandes, Phoenix y Tucson, son mujeres demócratas. Y sí tienen una oportunidad en lo que envejece la demografía votante republicana del estado, y crece mucho la población de jóvenes, de hispanos, de gente que realmente pues, van más hacia el Partido Demócrata. Y la verdad es que los demócratas tienen una muy buena oportunidad de llevarse a Arizona para su lado, con lo cual básicamente estarían cumpliendo casi, ya tendrían desde Washington hasta California hasta Arizona y Nuevo México, y a luchar por Texas. Es que aquí lo que habría que mantener la vista, la tendencia, no. Ya hay estados que están definidos en la columna de los demócratas y en la columna de los republicanos, y hay un puñadito, la mayoría de los estados. Pero entonces hay un puñadito de estados bisagra que le llamamos, porque pueden voltearse según los esfuerzos de movilización de votantes que haga cada partido. Por eso es que vemos inversiones millonarias en el registro, empadronamiento y movilización de votantes, porque eso define. Y vemos ahora
que hay elecciones que se definen por 200 votos o incluso por menos. Tan reñida está la cosa que cada voto cuenta, y es ahí, para nosotros como latinos debemos sentirnos halagados porque somos un voto codiciado y los dos partidos están tratando de conquistarnos. Eso es algo que celebrar porque antes ni nos tomaban en cuenta. Entonces yo creo que es muy importante, sea quien sea, si eres un candidato o un votante para los dos partidos, yo creo que lo importante, la lección más importante es que por lo menos se impliquen en el proceso. Regina Romero es un nombre que habrá que recordar porque al ganar la segunda ciudad más importante de Arizona, pues se convierte directamente en una posible candidata para cargos más altos si su gestión es exitosa. Esto la podría llevar a otros lugares y en este momento al menos ya puede decir que hizo historia al ser latina y mujer, convirtiéndose la primera ocasión que ocurre en esta ciudad tan importante del sur del estado. Ya regresamos ahora a Club de Prensa. Ya estamos de regreso aquí en Club de Prensa para hablar sobre un tema que afecta directamente los bolsillos de las personas aquí en Estados Unidos. La Organización de Naciones Unidas calculó que los aranceles del presidente Trump en esta guerra comercial que sostiene con China le han causado básicamente la reducción de 35 mil millones de dólares en importaciones de China hacia Estados Unidos y justamente afecta directamente los bolsillos del consumidor. Si no se llega a un acuerdo en este mes de noviembre, se podría aplicar más aranceles a un número todavía más amplio de productos chinos, justo en un momento muy sensible, cuando vienen las fiestas de fin de año y muchas personas en Estados Unidos buscan la compra de diversos artículos que en su mayor parte son hechos en China o tienen alta producción proveniente de ese país. ¿A dónde vamos ahora? ¿Se llegará a un acuerdo pronto, Rafa, o el consumidor estadounidense finalmente acabará pagando todo? Bueno, generalmente las guerras comerciales las paga el consumidor, ¿no? Esta idea de que la pagan las empresas o las otras naciones es ridícula. Lo que sí es interesante es en el aspecto político, estos aranceles sobre China le dan al presidente Trump, adelante de un año electoral, le dan, digamos, como un acelerador para ir moviendo la economía. Si ve que la economía empieza a estancarse, lo cual sería lo peor que le puede suceder electoralmente, digo, no es que sea una varita mágica, pero es una herramienta con la que puede inyectar, digamos, deflación y inyectar productos baratos para la economía, lo cual seguramente sería un movimiento positivo para él. Y hay varios demócratas que están preocupados que justamente estos aranceles estén diseñados con eso en mente. Una frase muy breve, María, es realmente una crisis hecha por Trump, al final de cuentas. Brevemente, por favor. Pero fue una crisis fabricada intencionalmente porque él lo ha estado usando como una pieza de negociación para obligar a los chinos a venir a la mesa a negociar un mejor acuerdo comercial, como lo dice él. De hecho, a mediados de noviembre tenían previsto sentarse a posiblemente firmar un acuerdo o un principio de acuerdo. Está en el aire eso porque se canceló la cumbre que estaba prevista para Santiago de Chile y bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que esto va a continuar porque Trump quiere usarlo como medida de presión para un nuevo acuerdo comercial. Él dice que es un buen negociador y esta es una de sus armas. Así es, la guerra comercial con China no afecta solo a China y Estados Unidos. Diversos países en el mundo están resintiendo los estragos de este mayor proteccionismo alrededor del globo terráqueo. Y sin embargo, tenemos que llegar al final de este programa. Agradezco a María Peña de Telemundo Digital, a Rafael Bernal de Gil. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo. En nombre de Gustavo Alegret, les doy las gracias. Soy José Díaz Briceño y nos vemos en otra edición de Club de Prensa.